público la IA, en concepto o en concreto, bueno, vía ChatGPT. Y desde entonces todo ha pasado muy rápido. Hemos ido, yo creo, superando fases, ¿no? La primera de sorpresa, al descubrir pues qué resultados te daba la ChatGPT o la IA cuando le preguntabas algunas cuestiones. Después la fase de la desconfianza por falta de seguridad o incluso amenaza al puesto de trabajo o miedo a perder el puesto de trabajo. La siguiente fase, pues quizá ha sido la de pensar si efectivamente esto de la IA puede ser útil para mi empresa. Y yo creo que ahora ya estamos en la fase de no nos podemos quedar atrás, en la fase de aplicar para mejorar en la empresa. Y la sesión de hoy va de esto, aplicar la IA. En nuestra empresa, en nuestros procesos de trabajo para automatizar tareas repetitivas, reducir tiempos de ejecución, minimizar errores humanos, obtener sugerencias de mejora. Para todo ello contamos con Elena García. Ella es profesional especializada en inteligencia artificial, automatización de procesos, análisis de datos, con mucha experiencia en proyectos de transformación digital y formación técnica para empresas. Actualmente trabaja en Brain and Code, que es nuestro colaborador en estas formaciones de IA, y está como project manager y formadora, como va a ser el caso hoy y en otras que tenemos con ella, en IA y automatización, acompañando también a las organizaciones en la implantación de soluciones con IA generativa. Cuenta con experiencia como analista de datos y business intelligence para el apoyo de la toma de decisiones. Tiene formación en Big Data, ciencia de datos y IA aplicada al negocio. Pero a pesar de toda esa formación, en origen ella estudió Derecho y Ciencias Políticas y se ha reconvertido a la IA. Así que si ella lo ha conseguido, pues espero que poquito a poquito todos los demás también podamos ir aprendiendo a utilizarla mucho mejor bueno, pues de vuestra mano y asistiendo a formaciones pues como la de hoy o otros cursos. Así que nada, Elena, el terreno es tuyo. Adelante. Muchas gracias, Isabel. Como siempre, bueno, gracias por invitarnos, ¿no? A esta ventanita para poder compartir, ¿no? Todas esas novedades de las que hablaba Isabel. Y una de las novedades que estamos viendo, ¿no? Y donde están poniendo el foco las empresas, que al final son las que nos van mostrando todas estas novedades, es precisamente en esa necesidad, ¿no? De automatizar procesos que ha aumentado las posibilidades gracias a la entrada de la inteligencia artificial. Voy a compartir mi pantalla, ¿vale? Para poneros un poco en el punto de partida. Bueno, por supuesto, os invito a que cualquier duda, cualquier pregunta que queráis hacer, esto es un foro para vosotros, así que sin ningún problema podéis intervenir, estaré atenta al chat, ¿vale? Como decía, ¿no? Quería poneros un poco, ¿no? De dónde veníamos, ¿no? Ese 2022 que nos sorprendió a todos con el lanzamiento de ChatGPT, ¿no? Y dónde estamos ahora. Parece que han pasado 1000 años, pero la verdad es que llevamos poco tiempo coexistiendo con estas tecnologías, pero ha avanzado todo mucho, ¿no? Yo creía que en el derecho iba a vivir estresada por las actualizaciones legislativas y me he dado cuenta que no, que esta vida es mucho más estresante. Fijaros, en las clases siempre hablamos, ¿no? De lo que denominamos copilotos, ¿no? Los copilotos, los chats, que van mucho más dirigidos a esa productividad individual, ¿no? Oye, pues el digitalizador de facturas, resumir, traducir, todo lo que son tareas más a nivel individual, ¿vale? De esta individualidad pasamos a lo que, fijaros, voy a llamar agentes y le voy a poner un apellido, conversacionales, ¿vale? Estos agentes conversacionales, que hoy le voy a dar aquí un nuevo nombre, robándoselo a Alex Rayón, que estoy segura que muchos de los que estáis aquí lo conocéis y lo seguís, y si no, os invito a que lo hagáis. Alex, justo ayer le escuché utilizar un nuevo término, ¿no? Como estas personas que van abriendo camino. Y precisamente en vez de agente conversacional pasó a llamarle autopilotos.
¿Por qué le llamo autopiloto? Fijaros, los agentes conversacionales, los custom GPTs, las GEMs en Google, ¿vale? Me da igual la herramienta en la que nos movamos. Sí que es verdad que cuando hablábamos solo agente y no le poníamos el apellido conversacional, chirriaba. ¿Por qué? Porque tenemos la función agéntica en ChatGPT, teníamos otros tipos de agentes que sí que son autónomos, ¿no? En el sentido de que son capaces de tomar decisiones sin necesidad de estar nosotros detrás solicitándole cosas, ¿vale? Entonces chirriaba. Entonces le pusimos este apellido conversacional. ¿Qué pasa? Que ahora con todas las posibilidades, los workflows, que es a lo que hemos venido hoy, ¿vale? Los workflows, y la introducción en los mismos de la inteligencia artificial, el agente lo voy a reservar para esto, porque esto no sé hasta qué punto, apareciendo esta nueva figura, podemos seguir llamándole así, ¿vale? Por eso ahí, ¿no? Alex hizo ese guiño y le puso este nombre, que no sé si es el más apropiado o si tendremos que cambiarle de nombre en el registro, ¿no? Pero bueno, me gustó esa reflexión que hizo, ¿no? Y es que precisamente los workflows, ¿no? Esto es algo que a los que trabajáis en empresa os sonarán, son los conocidos RPA, ¿no? Que llevan funcionando muchos años. Ejemplo, cuando me llega un email, coge el documento adjunto y guárdalo en una carpeta. Cuando se crea un nuevo documento en una carpeta, cógelo y envíaselo a tal, ¿vale? Esos son procesos de RPA, son procesos determinísticos, es decir, pasa esto y pasa lo otro, ¿vale? Vamos a poner una serie de reglas para que se cumplan. ¿Qué pasa? Que esos procesos estaban limitados porque son determinísticos, es como una calculadora. ¿Qué nos aporta la IA al introducirlo? La IA al introducirse dentro de estos workflows hace que podamos introducir ese componente probabilístico. Recordad que la IA es probabilística, lo que hace es, por así decirlo, un cálculo de probabilidad de qué palabra va a seguir a la anterior, ¿vale? De ahí esos problemas o características, mejor dicho, de estas tecnologías que traen las alucinaciones, ¿no? Pero precisamente tenemos ese margen que nos va a permitir añadir y potenciar estos workflows, porque ahora no solo llega la factura y yo la guardo en una carpeta, sino que yo cojo la factura, soy capaz de analizarla y determinar si faltan campos, bueno, eso los determinísticos también, mejor dicho, analizar el importe, analizar cómo está realizada, si me llega una queja de un cliente, valorar, ¿no? Qué tipo de queja es, catalogarla si es más urgente, si es menos urgente, analizar determinados datos que están dentro de mi informe en Power BI y redactar un informe, resumir, traducir, es decir, todas las capacidades de la IA las vamos a poder introducir dentro de esos workflows de trabajo, de forma que ahí sí que tenemos verdaderos agentes que de manera autónoma, sin nosotros tener que estar detrás pidiendo y dando órdenes, van a trabajar y van a meter ese factor que antes era únicamente lo podía aportar el humano, porque el humano al final no deja de ser también probabilístico, ¿no? Porque también tiene ese margen, por así decirlo, de fallo y va a ser el que va a discernir entre cómo resumir, cómo redactar y evaluar o catalogar un problema entre urgente o no urgente, ¿no? Pues ese factor que antes no lo teníamos, los workflows nos lo introducen con la llegada de la inteligencia artificial, ¿vale? Y ahora me diréis, bueno, Elena, ¿y esto cómo se materializa? ¿Cómo lo hago desde mi cuenta de ChatGPT? ¿Cómo lo hago? Bueno, hay una serie de herramientas, algunas más conocidas, otras menos, como pueden ser Power Automate, que tengo muy claro que seguro que os suena a los que estáis dentro del entorno de Microsoft 365, que sí que es verdad que nos permiten realizar algunos workflows donde metemos inteligencia artificial, pero tiene limitaciones. ¿Cuáles son las limitaciones? Pues que, como bien conocemos a Microsoft, pues está dentro de su ecosistema, de su mundo feliz y claro, en el momento en que tenemos necesitamos conectarnos a alguna herramienta externa, nos da bastantes problemas y estamos mucho más limitados. En cambio, a día de hoy hay una herramienta y os prometo que no me pagan nada, ojalá me pagaran porque, oye, tendría mi cuenta muy bollante porque casi todos los días últimamente, tanto a nivel formativo como a nivel también de proyectos de consultoría, yo soy la responsable del área de consultoría y desarrollo en Brain and Code y todos
todos los proyectos que nos están entrando últimamente están súper relacionados con la automatización de procesos utilizando este tipo de herramientas, ¿vale? Es una herramienta, N8N es alemana, por tanto lo que utiliza son los servidores, están en Alemania, ¿vale? Para todos aquellos que tenemos un poco de duda con esas herramientas donde los servidores están, bueno, o en Asia o en Estados Unidos, ¿no? Que a nivel de seguridad del dato nos causa un poco recelo, pues N8N está en Alemania y luego aparte os digo que múltiples empresas del IBEX con las que estamos trabajando utilizan N8N, ¿vale? Que estéis tranquilos a nivel de seguridad de esta herramienta. Os invito a que os hagáis una cuenta gratuita. De hecho, nosotros para un curso que estamos dando lo estamos utilizando con una cuenta gratuita. Tiene una prueba, creo que es de 14 días, si no me equivoco. Os invito a que probéis. No hay que pagar nada. Luego ya si la queréis utilizar, bueno, tiene su suscripción, pero os invito a que la hagáis, ¿vale? Porque es relativamente intuitiva, ¿vale? Sobre todo cuando nos hemos formado un poquito en ella, es bastante intuitiva. Entonces, os voy a mostrar, ¿no? Previamente, antes de irme a N8N, voy a hacer un repaso muy rápido de una serie de elementos que van a ser comunes en todas las herramientas de workflow, ¿vale? Vamos a tener un elemento común, ¿vale? Que van a ser los triggers. ¿Qué son los triggers? Son los accionadores, el detonante, el que va a determinar que empiece el flujo. ¿Por qué puede venir determinado? Oye, pues por un temporizador, es decir, todos los lunes por la mañana quiero que analices todo mi CRM, que evalúes cuáles son las reuniones que tengo y me catalogues aquellas que son más urgentes y prioritarias y me envíes un email con mi planning semanal, ¿vale? Todos los lunes a las 8 de la mañana se comienza, se detona. ¿Qué más? Puede ser por un evento. ¿Qué evento? Cuando me llega un email, cuando un KPI de mi informe en Power BI pasa de un determinado umbral, cuando guardo un archivo, cuando se actualiza una celda de mi hoja de Excel, cuando en el CRM pasa esto o en el ERP pasa lo otro, ¿vale? Un evento. Y luego también tenemos la posibilidad de que se active de forma manual, es decir, yo le doy a ejecutar y se ejecuta ese flujo, ¿vale? Aparte del trigger iniciador, luego vamos a tener una serie de elementos que podemos llamar acciones, en N8N lo llaman nodos, ¿vale? Que sería lo que va a ir sucediendo. Pues oye, voy a introducir un nodo de IA, voy a introducir un nodo que lo que haga sea guardar esta información, que lo que haga sea reescribir el nombre de la carpeta, ¿vale? Van a ir sucediendo, vamos a ir dibujando un flujo, porque ahora vamos a ir viendo que es como una especie de diagrama formado por distintos nodos donde vamos a ir dibujando nuestro proceso, ¿vale? Luego vamos a tener elementos de control, como pueden ser elementos condicionales que dice, ahora vamos a ver uno, si pasa esto, que vaya por aquí, si pasa lo otro, que vaya por allá. Vamos a poder introducir elementos de aprobación, ahora vamos a verlo también. Oye, si entra un gasto, una solicitud de gasto superior a 1.000 euros, necesito la aprobación del Departamento de Finanzas. Pues se envía un email de aprobación para que el responsable apruebe o deniegue. Y mientras tanto el flujo queda en suspensión, ¿vale? Vamos a tener un montón de elementos para poder jugar. Como digo, son elementos, son herramientas low code, ¿vale? Para los que no somos súper técnicos, ya Isabel os ha dado una pista de que no tengo un perfil súper técnico. Es verdad que, pues, por la práctica profesional cada vez me estoy tecnificando más, pero personas no técnicas pueden hacer cositas aquí. Además, veremos que tiene la posibilidad de que la IA nos apoye en esa creación. Sí que es verdad que para flujos más complejos, no os voy a mentir, pues oye, hace falta de un apoyo un poquito más técnico, ¿no? Porque a lo mejor tenemos que entrar un poco más en código o entender mejor cómo transformar los datos, pero para flujos sencillos, ya veréis, ¿vale? Creo que no me dejo nada aquí, ¿vale? Entonces me voy a ir a la herramienta que, como digo, os invito a que entréis y activéis una cuenta gratuita. Fijaros que no os mentía, yo nunca miento, os lo advierto, pone 6 días. ¿Esto qué quiere decir? Pues que estoy en la cuenta gratuita porque vamos a ver que todos estos archivos, o sea, esto es un flujo, ahora os lo explico, se va
poder descargar como un JSON, un archivo JSON, y lo voy a poder importar. Es decir, yo ahora podría descargarme este archivo, os lo doy. De hecho, en nuestras formaciones hacemos un poco la dinámica es esa para que tengáis los flujos y ustedes mismos, más allá de construirlo en la clase, lo tengáis, ¿no? Ese producto y podáis adaptarlo a vuestro caso, ¿no? Vamos a poder importarlo. Fijaros, este es un flujo determinístico, ¿vale? Por así decirlo, de los antiguos, pero creo que es muy, muy interesante. En este caso tenemos ese detonador que lo que hace es recibir una respuesta a un formulario, ¿vale? Yo tengo mi empresa y mis trabajadores me tienen que reportar gastos, ¿vale? Dependiendo de la cuantía del gasto, lo autorizo o no, ¿vale? Entonces llega y lo primero que hace este nodo, fijaros, nodo, ¿vale? Cada uno de estos, bueno, iba a decir circulitos, pero son cuadraditos, se le llaman nodos aquí, ¿vale? En otras herramientas se llaman de otra forma, aquí nodos. Lo primero que va a hacer es comprobar si están todos los datos necesarios, ¿vale? Una vez, fijaros, además vamos a poder ir comprobándolo, luego en otro ejemplo os lo enseño, ¿vale? Que es más visual, este es más feote. Comprueba que está toda la información bien, ¿no? Oye, pues el concepto, que ha cargado la factura, el monto, que ha puesto el email. Si falta algo, va a enviar un email diciéndole al usuario, oye, al trabajador, oye, su solicitud no ha podido ser procesada porque falta esto, ¿vale? El dato. Que sí, pues fijaros, se empieza a bifurcar, como decía. Si el gasto es menor de 200 euros, se aprueba el gasto. Que el gasto es mayor de 200 euros, distingue según sea mayor o menor a 1000. Y según pasa una cosa u otra, pues va a un departamento o va a otro responsable. Pero fijaros, una acción, que es lo que yo digo, ¿no? Yo creo que estamos en un momento, en un cambio de paradigma total de cómo tenemos que plantearnos nuestro puesto de trabajo. No hay que temerle al cambio. Yo creo que nos tenemos que adaptar al cambio, porque por mucho que lo neguemos, está ya aquí. Y vamos a pasar, ¿qué es lo que estoy viendo? Vamos a pasar de ser ejecutores de tareas a supervisores. La palabra yo ahora de hecho la utilizo mucho con mi equipo, que es la palabra paralelización de tareas. Yo le digo, haz esto, no es que no he terminado, Elena, digo, no, paraleliza. Digo, ponlo a ejecutar, analiza esto con la IA, esto espera, ¿vale? Y vamos a ir paralelizando distintas tareas y luego nosotros vamos a tener que supervisar, eso está claro, ¿vale? Porque eso la IA aún no lo hace ni dudo que nos quite ese criterio técnico y profesional, ¿vale? Pero tener una persona que simplemente lea la factura, abre el email y no tiene sentido. Vamos a dejar nosotros nuestro tiempo para todo aquello que aporta, para el trato con el cliente, para idear nuevas formas de negocio, para hacer networking, para hacer propuestas, para reflexionar, ¿no? Toda esa parte, para estudiar, toda esa parte que sí que es netamente humana, ¿vale? Entonces me voy a ir a uno, como decía este, es determinístico, ¿veis? Está cumpliendo determinadas normas para que pase algo. Pero fijaros ahora, aquí ya metemos ese pasito que digo probabilístico y que marca la diferencia. Fijaros aquí. ¿Veis? Ya seguro que a muchos de vosotros os suena este simbolito aquí. ¿Qué tenemos en este flujo? En este flujo tenemos una generación de respuesta a un cliente con tono de marca. Fijaros. Aquí tenemos un inicio, ¿no? En este caso es una hoja de Google. Os lo voy a mostrar, ¿vale? Aquí vamos a poder ir ejecutando. Ay, perdón, aquí. Aquí lo que vamos a tener va a ser una hoja de Google, ¿vale? En esa hoja de Google, que podría ser un CRM, me da igual, puede ser cualquier sistema que almacene información, ¿vale? Registra una consulta, ¿vale? Registra una consulta del cliente, por ejemplo, lo pone en nuestra web o a través del correo electrónico, se registra esa duda. ¿Qué sucede con esa duda? Se coge, ¿no? Esa duda y ahora lo primero que hace es filtrar. Bueno, de toda nuestra base de datos de dudas, ¿cuál queda pendiente porque la respondan? Fijaros, tenemos una etiqueta que es que necesita respuesta. Todas las que necesitan respuesta van a pasar ese filtro. Las que ya han recibido respuesta, obviamente, no pasan este filtro, ¿vale?
Ejecutamos, fijaros, la pregunta, ¿cómo configuro la API de OpenAI en N8N? ¿Vale? La duda que sea, oye, ¿cómo puedo contratar tus servicios? Oye, ¿cómo puedo? Lo que sea, ¿vale? Cumple la condición. Y fijaros, ¿a dónde va? Va a un agente, a ese agente conversacional del que hablábamos, pero este sí que es autónomo porque está dentro de un circuito y trabaja solo, ¿vale? Yo no voy a tener que decirle, oye, resuelve esto, lo va a hacer solo, ¿vale? Esa es la diferencia. Fijaros que este agente está conectado en este caso a bueno, aquí os pues pone una base de datos de soporte, está conectado a una determinada herramienta. Los agentes en N8N lo vamos a poder conectar a herramientas, a un calendario, a una base de datos de SQL, a lo que sea. Vamos a conectarlo a distintas herramientas para que pueda trabajar. Fijaros, me voy a meter aquí, ¿vale? Aquí, perdón, tengo que ejecutar este paso, si no, no lo vemos. Ejecutar. Este paso simplemente lo que hace es que si han entrado 5 consultas, esto se llama bucle, y lo que hace es pasar por cada una de esas consultas, ¿vale? Para que reciban respuesta, porque si no solo pasaría una. Bueno, pues una vez que llegamos aquí, fijaros, ha llegado una consulta, ¿vale? Que es cómo configuro esa API. Pues tenemos aquí un agente que va a hacer una consulta a la API de OpenAI. Ese es el único gasto que va a implicar la ejecución de esta tarea, ¿vale? Vamos a tener que pagar, es verdad, el programa si lo queremos tener, porque lo que pagamos es por el espacio en la nube, creo que son 20 euros al mes, ¿vale? Y podemos poner todos los procesos que queramos. Y luego, cuando metemos inteligencia artificial, lo que hace es una llamada, una consulta a la API de OpenAI, ¿vale? Y envía estas instrucciones. En este caso, ¿recordáis? A los que hayáis hecho agentes conversacionales os sonará todo esto. Eres especialista de soporte técnico de la empresa. Tu objetivo es resolver las dudas de los usuarios de forma concisa, profesional. Protocolo de actuación, fijaros. Consulta obligatoria. Antes de responder cualquier duda técnica, aquí vamos a ir especificando esas instrucciones y el proceder de nuestra gente. Oye, revisa el manual técnico. Oye, hazlo así, asá. Sé cortés, ¿vale? Vamos a establecer esas instrucciones de cómo tiene que actuar nuestro agente. Voy a ejecutarlo para que lo veáis, ¿vale? Y ahora yo hago una llamada a la API de OpenAI, ¿vale? Con esta solicitud. En concreto, este prompt que yo envío, ¿veis? La incidencia va a ir variando. Esto se va a cumplimentar según la consulta que entre. Ese campo va a ser variable, va a ser dinámico, va a ser cambiante, ¿vale? Y aquí tendríamos la respuesta para configurar la API, ¿vale? Pero esto me ha ayudado la IA a ejecutar esta consulta. Si yo no tengo IA, este proceso no sería posible. ¿Por qué no sería posible? Porque no hay una norma para contestar, salvo que yo tenga 4 preguntas registradas y pueda hacer algún tipo de match entre una y otra. Si no, va a depender, ¿no? De lo que me pregunte el usuario, de cómo formule la pregunta. Hay millones de variables. Pero introduciendo la IA, ¿no? Ese carácter probabilístico, sí que obtenemos respuesta. Fijaros, en este caso le hemos metido un escalón de aprobación humana, ¿vale? Va a enviarse, ¿vale? Se va a enviar un email al responsable. Hola, se ha generado una respuesta automática que requiere tu validación, patatín, patatán. Pero bueno, fijaros, ya hemos pasado del proceso en el que el técnico tiene que ir pregunta a pregunta y millones de ellas se repiten, a un proceso donde implica solo esa validación, que podríamos hacerlo también de forma automática, ¿vale? Eh, comprueba la respuesta, ¿vale? ¿Que valida la respuesta? Respuesta al cliente. ¿Que no valida la respuesta? Pues fijaros, vuelve al ciclo, se introducen unas nuevas órdenes y reiteramos, ¿vale? Creo que este se entiende bastante claro, ¿no? La diferencia que hay desde que entra la IA a no entra la IA, ¿vale? Ahora voy a entrar en otro flujo que he preparado hoy para vosotros, que es, por así decirlo, un asistente 360, ¿vale? De atención y derivación. Fijaros, la estructura es bastante diferente. Aquí no se ve tanto un circuito, sino que este está más centrado en el agente en sí.
Vamos a poder ahora hablar con este agente a través de chat. Fijaros, tengo un agente que lo voy a poder conectar a cualquier modelo que quiera. Puedo conectar a un modelo de OpenAI, de Anthropic, de la IA que sea, ¿vale? Como digo, no me pagan tampoco ninguna de estas empresas, aunque estoy abierta a contrataciones en mi mail, porque también me iría muy bien. Nosotros utilizamos normalmente OpenAI porque la API funciona muy bien, ¿vale? Y además tiene disponibles muchos modelos y luego, si queréis que entremos en detalle, entro en detalle, pero depende del modelo que utilicemos, es decir, los modelos más antiguos. Ahora vamos por el GPT 5.4, ¿vale? Que es el más actual, que salió a principios de marzo. Pues si utilizamos ese cerebro, que es el más novedoso y más avanzado, es más caro el coste. Si utilizamos uno más antiguo es más barato, pero normalmente son igual de capaces, ¿vale? Para la mayoría de tareas son igualmente capaces, ¿vale? Entonces a esta gente le vamos a dar un cerebro. A esta gente, en este caso esto es una memoria, ¿vale? Para que tenga memoria dentro del chat y vaya creando un contexto. Fijaros, a esta gente también, ¿qué le hemos dado? Le hemos dado la posibilidad de crear, o sea, de traer los eventos de mi calendario, porque aquí me van a poder citar, ¿vale? Y crear citas de forma automática, pero para eso tiene que consultar cómo está mi agenda. ¿Qué más tiene que hacer? Tiene que poder crear eventos en el calendario, ¿vale? Es decir, no solo me va a dar la disponibilidad, sino además va a poder escribir dentro de mi calendario. Pero es que además, fijaros, tengo aquí la base de conocimiento o la fórmula para que sea capaz de generar un presupuesto. Y es que además también le he creado una base de conocimiento de una serie de información. Y además, si se confirma la cita, este agente va a confirmar la cita y para eso le he dado acceso a Slack, ¿vale? Le podría dar a Teams, le podría dar, me da igual el nombre, ¿vale? En este caso hemos elegido Slack, ¿vale? Pero si veis, este no es tanto de un proceso, sino que es un agente que lo hemos dotado con distintas herramientas para poder realizar esas funciones. Aquí, fija, uy, perdón. Open Chat, aquí. A ver, voy a actualizar. Aquí, que hice pruebas. Aquí, Reset Chat Session. Ahora, vamos a simular una conversación con este chat. A ver, voy a ampliarlo un poco porque desde casa lo tenéis que ver muy pequeñito, creo yo. Vale, voy a subirlo. Hola. Bueno, se me había olvidado enseñaros las instrucciones que tiene este agente. Mientras contesto, os la voy a mostrar. Hola, soy asistente SmartFlow 360. ¿En qué puedo ayudarte hoy? Puedo responder una duda, preparar un presupuesto, agendar cita o reportar una queja. Dime qué necesitas y te doy el siguiente paso. ¿Vale? Fijaros, os voy a mostrar lo que se con aquí, el agente, os voy a mostrar la configuración. Aquí, ampliar. Cuando veáis System Prompt, se refiere a el prompt que tiene el sistema, es decir, esas instrucciones, igual que hacíamos cuando configurábamos un agente conversacional, es bastante similar, ¿vale? Vamos a darle ese rol, vamos a decirle qué hace, qué capacidades tiene, ¿vale? Rol, eres el asistente, ¿no? Por eso me ha respondido así. Si ahora cambio, soy el asistente Paquita, pues cuando el usuario le hable dirá, hola, soy el asistente Paquita, ¿vale? Tu misión es calificar las peticiones del usuario y enviarlas al destino correcto. Fijaros, o sea, tiene una primera misión que es a partir de mi petición, identificarla en base al significado. Recordad que estas no son herramientas sintácticas que vayan por palabra, sino que la búsqueda la hace semántica, por el significado. Entiende el significado de mi petición y a partir de ahí dice, bueno, tengo estas posibilidades, ¿dónde la puedo clasificar mejor esta petición? ¿Vale? Y la clasifica. Fijaros, esa tontería que nos puede parecer, ¿no? A nivel humano, antes no lo podíamos dejar dependiente de un flujo, ¿no? De un RPA de estos, de un flujo automático, porque esa capacidad de discernimiento, de comprender el mensaje, de que el usuario le diga, oye, necesito mañana una reunión,
Si yo a lo mejor no ponía mañana reunión, si no clasificaba todas las palabras, no hacía match con agendar una cita. En cambio, al entender el sentido, el significado sí que es capaz. Protocolo de enrutamiento, ¿vale? Para clasificar. Debes analizar el mensaje y actuar según estas reglas estrictas. Queja, escalado directo, criterio, el usuario muestra descontento o reporta fallo. Usa la herramienta de comunicación mediante Slack. Destino, debes especificar que el mensaje va al grupo canal llamado queja. Instrucción, envía un resumen, nueva queja, ¿vale? Dudas, ¿vale? Si es un presupuesto, cita, ¿vale? Y le vamos indicando qué herramienta tiene que utilizar si se da cada una de esos supuestos, ¿vale? Notas técnicas, claridad, sé extremadamente educado. ¿Por qué? Porque esto es un servicio de atención al cliente. Si escalas a Slack, confírmaselo al usuario. Precisión, no inventes datos. Si el RAG, ¿vale? Que es el sistema de recuperación de información que le hemos dado, no sabe algo, usa el canal de Slack dudas. Identificación. Antes de cerrar una cita o un presupuesto, asegúrate de tener el nombre, contacto y motivo del usuario. ¿Vale? Vamos a probarlo. Aquí. ¿Qué necesitas? Y te doy el siguiente paso. Pues mira, me gustaría tener una cita. ¿Cuándo podría? ¿Vale? Este mensaje que cada uno lo va a enfocar y lo va a decir como sea, como digo, no va a analizar las palabras exactas, va a analizar el significado, ¿vale? Que es la magia de la IA, ¿no? Que utilizamos lenguaje natural y la herramienta entiende el significado. Por eso siempre cuando pronteamos, siempre decimos, cuanto más contexto le demos a la máquina, mucho mejor, ¿no? Analiza los datos o analiza los datos como un experto de una empresa industrial en Bilbao, ¿vale? Ese contexto va a mejorar mucho más el resultado que nos genere. Perfecto, puedo agendarlo. Antes de consultar la disponibilidad, fijaros, esa herramienta, necesito unos datos para ofrecerte opciones. Nombre completo, ¿vale? 1. Elena. Contacto. 4, 6, ¿Vale? Motivo de la cita. Dudas. Duración aproximada, voy a poner 30 minutos. Preferencia de fechas, la próxima semana. Bueno, veo que nadie pone duda, veo que nadie interviene. Espero que sea porque estáis fascinados con este nuevo potencial y no porque os estéis aburriendo. Espero. Sé que es intenso, o sea, es denso, pero de verdad, poquito a poco, lo que pasa es que aquí traigo mucha información, lo reconozco, pero poquito a poco se pueden hacer cosas. Vale, perfecto, Elena, Supongo recibí. de todas formas, Elena, que Sí, será más fácil entender para aquellos que ya están haciendo algunas cositas y para los que igual todavía no estamos haciendo esas cosas, pues nos hace más difícil, ¿no? claro, Visualizar bola. las opciones. Bueno, Adolfo está ojiplático, así que me alegro. Hombre, sí es normal que todavía incluso no le veáis algunas aplicabilidades directas. Y no es por hacer publicidad de nuestros cursos ni nada, pero al final nosotros lo que hemos hecho, hemos mapeado una empresa, ¿no? Y hemos detectado los procesos claves que tiene una empresa y a partir de ahí hemos hecho las clases, ¿vale? Al final, como nosotros estamos al día a día y bueno, mi trabajo concreto, me pagan por eso, es detectar procesos concretos, no clave, para proponer este tipo de implementaciones, incluso el desarrollo, pues nosotros hemos hecho, en vez de pensar en la formación y luego que cada uno se lo apañe, sino que al revés, hemos cogido dónde lo están aplicando las empresas y hemos definido así y hemos estructurado la formación. ¿Vale? Hemos hecho un proceso, por así decirlo, inverso, que creo que es muy interesante. De hecho, el otro día dije, oye, nos faltan flujos de marketing y jurídico. Y ahí tenemos a los chicos trabajando. Bueno, recibí tus datos, ¿vale? Duda, duración, periodo, tal. He consultado el calendario de la semana
Bueno, muy bien, le he dicho próxima semana. ¡Ojo! ¿Vale? Que yo he tenido que mirar el calendario, yo no lo he dicho rápido de cabeza, ¿eh? Y no aparecen eventos registrados, por lo que hay disponibilidad. Me hace una propuesta, indica cuál prefieres o propongo otro día. Genial. El lunes a primera hora me va muy bien, muy amable, ¿vale? Me estoy imaginando a mi madre hablando con cualquier bot de este tipo que probablemente le darían las gracias. Así que, nada, le doy las gracias, muy amable. Madre mía, error in workflow. Bueno, estas son cosas que pasan en el directo. No, no sé qué ha pasado, igual de mi conexión, no sé si mi conexión o algo. A ver. A ver, el ¿No será que te lunes ha a fallado primera. Elena, ¿no será que te ha fallado porque la semana que viene estás de vacaciones? Bueno, de vacaciones no sé, ¿eh? Yo hasta el jueves, los andaluces tendremos fama, pero yo hasta el jueves no descanso. Además, semana intensa, ¿eh? Semana intensa. No estás en Teams. Bueno, hay un error, pero el error viene de aquí, ¿vale? No sé si a lo mejor que algún compañero haya entrado en aquí, waiting for you. Probablemente sea que algún compañero haya entrado en la cuenta y que me haya tocado algo, ¿vale? Porque mañana precisamente tenemos una clase de Workflow con línea directa y le pedí que hiciera unos cambios. Entonces, a lo mejor me da a mí que viene por ahí, ¿vale? Pero bueno, que veáis cómo va interactuando la gente y que todo esto es gracias a esa, ¿no? A ese factor probabilístico que es capaz de entender ese significado para luego categorizar y utilizar las distintas herramientas. Obviamente este flujo, fijaros, os voy a mostrar otra cosa, se lo dejaba para el final, ¿vale? Fijaros, voy a crear un flujo y lo primero que me dice, añadir un primer paso, ¿vale? Un nodo, porque es que esto, como os digo, bueno, para que lo veáis. ¿Veis el trigger que os decía? Oye, pues manual. Y a partir de aquí es rellenar cajitas. Cajitas. Aquí le digo OneDrive. Espérate, OneDrive, creo que lo escribe aquí todo junto. Bueno, SharePoint, que no tengo duda. SharePoint, descargar un archivo, actualizar archivo. Fijaros todas las opciones que me vienen. Outlook. Ay, ¿cómo lo escribo aquí? Espérate, que estoy en SharePoint. Aquí. Aquí, YouTube, Outlook. ¿Vale? Voy a tener, como digo, muchísimos conectores que en el caso de la otra que os decía, de Power Automate, estoy muy limitada, ¿vale? Por eso nosotros, y bueno, nosotros y las empresas están apostando por esto. Pero fijaros qué maravilla tenemos aquí. Build with IA. Para el que no haya llegado al A2 de inglés, significa construir con IA, señoras y señores. Fijaros la magia. Aquí a la derecha tenemos nuestro chat. Aquí le explico exactamente qué quiero y me construye el flujo. Si bien es verdad, os voy a ser sincera, que lo más complicado, y de hecho en los proyectos que estamos, cuando, o sea, se demoran en el tiempo, porque luego hay que saber en el RP dónde tiene que conectar exactamente el dato, tengo que, o sea, me va a construir la estructura. Si es un flujo sencillo, te lo construye bastante bien, ¿eh? Si es más complejo, sí que es verdad que a partir de lo que tenemos vamos a tener que seguir modificando y editando. De todas formas, como truquito, ¿vale? Esto es un truquito que me dio un compañero que tenemos nuevo en Brain, que es buenísimo para esto. Me dijo, Elena, te aconsejo que te vayas a una IA general, ¿vale? ChatGPT, Gemini, Cloud, me da igual. Le expliques ahí tu vida, qué necesitas hacer, ¿no? Oye, actúa como un experto en N8N. Necesito crear este flujo. Le cuento todo, ¿vale? No somos parcos en palabras, ¿vale? Sois un poquito como los andaluces exagerados, ¿vale? Le metéis ahí bien de... os enrolláis. Una vez que me he enrollado y le he explicado bien, ¿vale? Cuanto más contexto, mejor, le digo, vale, necesito que me traduzcas, por así decirlo,
a un prompt que se lo pueda enviar a la IA de N8N, ¿vale? Esa explicación que yo le he dado con las palabras mías no técnicas, ChatGPT, Gemini, el que sea, va a ser capaz de traducirlas a unas órdenes más de pensamiento computacional, que es como se llama esto, y cuando lo metamos aquí el prompt va a funcionar mucho mejor, ¿vale? Si queréis hacemos una prueba. Cuando me llegue, voy a poner una muy sencilla, me llegue un email, quiero que la IA me lo resuma y guarde en una carpeta de SharePoint el resumen, ¿vale? Como digo, os aconsejo ese paso previo que normalmente ayuda bastante, ¿vale? Sobre todo en un flujo que sea más complejo porque nosotros no tenemos esa capacidad, ¿no?, de hablar como si fuéramos máquinas, sobre todo los que no estamos, bueno, más bien ustedes, yo ya sí, es parte de mi familia N8N, los que no estáis tan habituados con el lenguaje de N8N, os recomiendo que hagáis ese paso previo, ¿vale? Si queréis probar. Está analizando esta petición y aquí está trabajando, ¿vale? Ahora desplegará los distintos nodos, ¿veis? ¡Magia! Cuando llega un email, claro, ahora tengo que configurar las credenciales, configurar todos los parámetros, como decía, es magia, pero no tanto. Resumir email, preparar el archivo y guardar en SharePoint, ¿vale? Repito, si luego no funciona, yo lo aviso, ¿no? Que no hacen falta unos conocimientos mínimos, creo, pero por lo menos para empezar y para los más sencillos, oye, podéis hacer vuestros primeros pinitos e impresionar a vuestro compi, a vuestro jefe o a quien sea. Bueno, y me callo, que, que sé que aquí en el Cargi son puntuales con la hora y quiero dejar espacio por si tenéis alguna duda. Si a alguien le O si gustaría estáis... hacer alguna pregunta, igual en el chat o podéis hacerlo con el micrófono abierto. Siguen ojipláticos. Me Sí, encanta esa nada. palabra. Adolfo lo ha expresado muy bien, ¿eh? Funciona bien con cualquier RP, sí. Además, o sea, al final, vía API se puede conectar a cualquiera. En un RP siempre al final va a tener, antes o después, en un punto va a tener un repositorio de datos. Por contrato, por mucho que os diga vuestro representante que no se puede, por contrato los datos son vuestros y os tienen que dar acceso sí o sí a los datos. Entonces, aunque no sea uno que sea muy comercial y no venga el conector originario, vía API se puede. Bueno, diré en un 99%, ¿vale? Efectivamente, efectivamente tendríamos que poner, ¿no?, esas claves API para poder acceder y luego las credenciales o lo que pida ese conector, ¿vale? Bueno, depende, va a depender, o sea, si está el conector originario, o sea, aquí hay varios pasos. Primero sería ver si está el conector originario o no. Si está el originario, metemos la credencial y listo, ¿no? Como Gmail, como es una herramienta muy utilizada, lo tiene de forma originaria N8N. Solo me tengo que autentificar, ¿vale? Que no lo tiene de forma originaria, nos conectaríamos vía API. Y ahí vía API tendríamos que meter las credenciales API, por así decirlo, y luego obviamente las credenciales propias, ¿no? Para poder conectarnos. De nada. Estupendo, Héctor. Eh, no sé si hay alguna cuestión más. ¿Estáis a tiempo? Sí. Yo te quería preguntar la diferencia entre esto y el cowork que ha sacado Claude. Vale, muy buena pregunta. Bueno, el otro día, Isabel, lo mostré en la última, en la tercera sesión que di con Alex en Tandem del Mm, programa mm, intensivo, justo mm. estuvimos viendo N8N y la parte de Cloud Coworking. Efectivamente, eso es bastante potente, lo que pasa que estaría limitado a tareas pequeñas y más individuales, es decir, para un proceso de empresa que tiene que estar continuamente ejecutándose
que tiene que conectarse con el RP, un proceso más grande, eso está limitado. Aparte, no sé si lo has visto, que Cloud, cuando ejecuta X token, te dice, oye, hasta aquí hemos llegado, vuelve dentro de 4 horas, ¿no? Si estoy en un proceso, por así decirlo, más crítico a nivel de empresa, no me puedo permitir eso, ¿vale? Y luego a nivel de proceso, esta agentificación y todo esto que lo puedo conectar en la web, que lo puedo, ahí está más limitado. Eso que tú dices, Cloud Cowork, es súper interesante. El otro día hicimos varios casos. Como digo, para tareas más, yo lo veo más para tareas de índole individual, de productividad, más pequeñitas, más acotadas, ¿vale? ¿Has visto la pregunta de Héctor en el chat, No, perdón. Elena? Aitor, ¿no? Sí. ¿Cuál sería un ejemplo de un workflow complejo que has implantado en una empresa? Vale, complejos. Buah, es que hemos hecho muchos y muy largos, porque además algunos no es que sean complejos, hay algunos incluso que empiezan a lo mejor en Power Automate y que de Power Automate, porque es más fácil la conexión, llama a N8N. Pero mira, tenemos desde el ámbito comercial, tenemos flujos que lo que hacen es buscar las reuniones esas en el CRM. A partir de las reuniones que tienen todos los comerciales, analizan determinadas bases de datos con, ¿cómo se llama esto? Convocatorias públicas que hay que pueden afectar a su industria. Luego analiza también en los medios de comunicación, ¿no? En distintos periódicos y tal, noticias que haya habido de esa empresa para poder actualizar ese lead, ¿no? Que estaba parado o lo que sea, y poder iniciar la llamada al comercial. Toda esa información, toda esa mezcla y barullo de información la coge y se la envía a cada uno de los comerciales en un informe y con un determinado planning de trabajo. O sea, a lo mejor así dicho parece simple. Bueno, primero a una persona creo que esto implica un montón de tiempo. Creo que a esos comerciales les libera tiempo, les permite organizarse, ordenar las llamadas, estar actualizados y que no se les pase nada. Es que ese fue un proyecto que me gustó a mí mucho. Luego tenemos otros que, bueno, pues que son de envío y que tienen que coger información de una web donde tienen un repositorio con puntos, ¿no? Cada X compra tienen puntos. Cogen los puntos, los calculan. En base a ese cálculo hacen un pedido en automático. Se contacta con la API de un transportista. Genera la etiqueta del transportista. O sea, es un proceso que entran muchos actores. Luego tenemos uno con una empresa que lo que se encarga es de, está allí en Bilbao, de hecho, es de, lo diré, de los atraques del puerto, tal, relacionado con barcos, y lo que hace es una previsión de atraques tal y cual en base a unos cálculos y a una información que hay en la web. Y por eso, o sea, que hay cosas muy chulas y otros muy sencillos, pero que pueden implicar mucho tiempo, ¿no? Y ahorro de costes, que a veces no es tanto la magnitud de lo grande, sino que un pequeño proceso, como puede ser un agente, ¿no? Que lidere o que ayude en el onboarding de los que entran nuevos para que aprendan más rápido los procesos, ¿no? Sé eso que lo tenéis mucho dentro de todas las empresas industriales, porque estamos en un proyecto con eso, que ahora va a haber un paso, un salto generacional donde se van a jubilar mucha gente y sé que hay una preocupación por esa pérdida de conocimiento. Entonces, fijaros, ¿no? Si creamos un agente donde recopilemos el conocimiento de esas personas que se van a jubilar y que a la vez puedan instruir y alimentar a todas esas nuevas personas que entran a trabajar en esa empresa, ¿no? Para no perder ese conocimiento. O sea, es que posibilidades, esto es más bien los límites de la imaginación. Por eso me gusta mucho, me parece muy divertido mi trabajo, porque al final es muy creativo, ¿no? Es escuchar y a partir de ahí, pues, determinar. Bueno, como veis, me enrollo mucho. Nada, Hitor. Sí, sí, han estado bien esos ejemplos para empezar a pensar qué podríamos aplicar, ¿no? En nuestra empresa. Bueno, pues como más o menos ya hemos cumplido el horario, incluso un poquito más, daros la gracia por vuestra participación y si os ha parecido bien todo este contenido, pues deciros, que mañana os mandaremos la información
la grabación que hemos hecho, la información que ha dado Elena y también la información del curso que empieza a partir del día 20 de enero, digo 20 de abril, perdón, me estaba quitando yo 3 meses, 20 de abril y bueno, pues que son 9 horas en distintas sesiones y donde, bueno, pues trabajaréis todos estos temas, ¿eh? Así que muchísimas gracias y mañana os mandamos la información. Venga, muchas gracias, buenas tardes. Agur. Agur, agur, Gracias, Agur. agur. Gracias. Gracias, agur.